Primero, buenas noches. Muchas gracias por la invitación y por la presentación. El día de hoy vamos a hablar del Sistema Integrado Judicial, más conocido como SIJ. Es el sistema que utilizamos en el Poder Judicial. Una breve introducción teórica antes de entrar en sí en completo al manejo del SIJ, ¿no? ¿Dónde utilizan el SIJ? ¿Lo utilizan en el Ministerio Público, en la Fiscalía? No, solo se utiliza en el Poder Judicial. Es un sistema especial del Poder Judicial. Solo los servidores del Poder Judicial y los magistrados tienen acceso a él. ¿Y qué es el Poder Judicial? Es el órgano encargado de administrar justicia, donde se encuentran los magistrados, los jueces, los secretarios, especialistas, los asistentes judiciales y auxiliares judiciales. El despacho judicial está conformado ¿por quién? Por el magistrado. Y no solo, en el Poder Judicial no solo labora el magistrado, es todo un embrionaje, una cadenita donde funcionan todos al mismo tiempo. Si es que falla el secretario, falla el magistrado, falla el juzgado, por ende, no se podría administrar justicia de una forma correcta. Y ahí la importancia de decir, ¿qué es lo que sucede con el SIC? Muchas veces tenemos carga o tenemos retrasos, no porque un abogado que trabaja en el Poder Judicial desconozca cómo se hacen los procesos, cómo se realizan, sino por las fallas en el SIC, por el desconocimiento del uso del SIC. ¿Qué es la gestión del despacho judicial? ¿Cuáles son estos aspectos importantes? Las exigencias sociales, la calidad y la eficacia, que es lo que siempre le dicen a los trabajadores del Poder Judicial, que tienen que ser rápidos, eficaces, que tienen que cumplir las expectativas, porque somos servidores y administramos justicia. ¿Qué es lo que sucede en el Poder Judicial específicamente y por qué hay tanto retraso? ¿Por qué hay tanta carga? Vamos a un aspecto de un manejo del éxito. Un ejemplo para que se entienda mejor. El día de hoy yo tenía que proveer unas medidas de protección, pero lo hice mal. No, las medidas estaban correctas, toda la motivación estaba perfecto. ¿Qué sucede? Lo subí mal en el sistema. No fue de la forma correcta. Entonces, esto el magistrado lo tuvo que devolver para que yo lo vuelva a subir de una forma adecuada para que el magistrado lo firme y luego paso yo como secretaria a firmar. Hay un retraso, evidentemente vemos un retraso porque no se hizo en el tiempo correcto. Si es que hubiese un manejo adecuado, se hubiese subido la primera vez de la forma correcta, el magistrado lo firmaba como corresponde, luego el secretario, y esto se descargaba al sistema. Vamos a hablar un poco del personal judicial para muchas personas que tal vez no conocen cómo está conformada el Poder Judicial, cómo es que va a ser también el manejo de decir. Primero, el juez. El magistrado tiene un uso muy diferente de todo el sistema. No es el mismo de un especialista, no es el mismo de un secretario. ¿Quién es el especialista de audiencia? El especialista de audiencia, no sé si ustedes habrán visto tal vez en una audiencia antes que era de forma presencial, ahora ya no suele serlo mucho. Es la persona que está al lado del magistrado que está tipeando. Él tiene que dar fe de todo lo que ha sucedido en la audiencia, tiene que transcribirlo en un acta de audiencia. Ahora tenemos la tecnología que nos ayuda con la grabación, incluso con el táctil, que es un programa que algunas cortes utilizan para que se pueda grabar todo lo que dice el magistrado o las partes y se pueda transcribir de solo. Esto, claro, evidentemente en el acta se tiene que modificar y se tiene que corroborar. Tenemos también al especialista de causa. El especialista de causa es el encargado de proveer todos los escritos que ingresan por mesa de parte, ya sea por no o por mesa de parte física. ¿A qué se refiere proveer? Le vamos a dar que es dar una respuesta. Un ejemplo sería un abogado o un litigante que solicita copias y dice, necesito copias de todo el expediente. Entonces el especialista de causas provee el escrito y le responde, le dice, téngase por aceptado su pedido, su requerimiento y está preso al juzgado para que se le brinden las copias correspondientes. O asimismo el abogado se apersona al proceso. ¿Quién le va a responder? Téngase por apersonado el especialista de causas. El sistema de ambos especialistas, ya sea de audio como de causas, es muy diferente. El SIG no está habilitado de la misma forma para un especialista de audio como para un especialista de causas. Y tenemos al asistente judicial, quien es la mano derecha del especialista de causas. Él se va a encargar de notificar todos los escritos que este especialista haya proveído. ¿Un especialista de audiencia tiene asistente judicial? No.
trabajan solos. En cambio, la mano derecha del especialista de causas es el asistente judicial. De igual forma tenemos al auxiliar judicial. Normalmente, ahora en la actualidad no existen muchos auxiliares judiciales, son plazas que existían antes. Eran los encargados de coser los expedientes, de foliarlos. Ahora un auxiliar judicial se le da las funciones de un asistente judicial. Asistente de atención al público son los que están en el MAU. ¿Qué es el MAU? Es la atención que recibe el personal, las personas que ingresan al Poder Judicial para saber cuáles son sus procesos, su número de expediente, en qué se encuentran. Cuando uno ingresa siempre hay personas que lo van a atender. Esos son los asistentes de atención al público. El asistente de comunicaciones son los más conocidos como los notificadores. Ojo, también el SIG es importante en este aspecto porque el SIG incluso para el personal de notificación es muy diferente que el acceso que tiene un secretario o un especialista. El asistente de custodia de grabaciones y expedientes es quien se encarga de velar por los expedientes y cuando viene el personal es quien los va a presentar, les va a hacer leer los expedientes. Tenemos también a la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial. Esta es solo una breve introducción antes de hablar del SIG. ¿Quién es la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial? Es quien controla a todos los trabajadores, incluidos a los magistrados. Las primeras quejas que hagan los usuarios las va a tomar conocimiento y la Autoridad Nacional se va a comunicar de una forma muy rápida, va a decir qué es lo que ha sucedido con tal expediente, por qué vemos una queja. Normalmente, antes no había tanto control por estas entidades, pero en la actualidad es que el Poder Judicial está controlado totalmente de todas las diligencias que puedan hacer. ¿Por qué tenemos tanta demora? ¿Por qué tenemos tanta tardanza? ¿O por qué una sentencia salió de tal forma? Se controla absolutamente todo. ¿Y cuál es la forma correcta también de controlar todas las diligencias que se hagan? Es mediante el SIS. De ahí su importancia. Ya vamos a entrar a hablar netamente del SIS, que es el sistema informático que congrega toda la información de todos los expedientes a nivel nacional. Tenemos 35 cortes. Si están atentos, acuérdense de cuántas cortes son, porque estas son preguntas de exámenes al Poder Judicial. He visto muchas veces en las preguntas, ¿cuántas cortes hay a nivel judicial? A nivel nacional, ¿cuántas son? Son 35 cortes. ¿Todas utilizan el SIC? Sí, en efecto, todas utilizan el SIC. Y el SIG facilita todo este acceso a la información, sí, pero es a nivel nacional. O sea, yo actualmente soy trabajadora de un módulo, un juzgado de violencia familiar de la Corte de Ucayali. ¿Voy a tener acceso a la Corte de Ayacucho o a la Corte de Puno? No, me limita. Cada corte es independiente y yo no tengo acceso. Puedo tener acceso a mi juzgado, a mi especialidad, incluso a mi corte, pero no a los procesos que se lleven en otras cortes. ¿Para qué sirve el sistema integrado judicial? El sistema integrado judicial sirve para utilizar las nuevas tecnologías de la información y comunicación para que estos puedan registrar de una forma informática todo lo que ha sucedido con los expedientes, si esto se ha notificado debidamente, cuánto tiempo ha ocurrido desde que el expediente ha ingresado al despacho, desde que ha ingresado al Poder Judicial, desde que se ha tomado conocimiento incluso del caso. Todo lo registra con fecha y hora. Asumamos un ejemplo, el requerimiento del Ministerio Público para una prisión preventiva ha ingresado un sábado. Vamos a ver exactamente cuando estaba de turno, a qué hora y a qué fecha se ha ingresado. ¿Esto quién lo va a ingresar? Cuando es de turno, lo ingresa el especialista de causas. Pero si estamos hablando de un horario normal, ingresaría por mesa de partes. ¿Qué es lo que hace el señor mesa de partes? Ingresa. Específicamente, vamos, un viernes se ha ingresado a las 2:15 de la tarde, se va a ver el día, la hora de ingreso y cuánto también se ha demorado el especialista de causas en proveer este requerimiento, en darle atención. Maneja el horario y la fecha, todo en específico. ¿Es importante el sistema integrado judicial? Sí, es muy importante. ¿Qué sucede? He laborado durante muchos años en el Poder Judicial, he tenido muchos cargos y actualmente he laborado en 6 cortes en el Poder Judicial. ¿Por qué considero que el manejo y su uso es importante?
Desde que he sido asistente, especialista de causas, especialista de audio y actualmente secretaria, es la herramienta que o bien nos ha facilitado todo el proceso judicial o nos ha retrasado por su mal uso, por el desconocimiento en sí. ¿Qué sucede? Y es lo que lo he visto en las prácticas muchas veces. Uno ingresa y dice, ya, soy trabajador del Poder Judicial y tengo conocimiento, tal vez ingresé a una plaza de un módulo penal, tengo conocimiento de cómo funciona el proceso, cómo es un proceso penal. Conozco todo el código, pero si no sabes utilizar el SIF porque recién estás ingresando, vas a fallar. Claro que todo tiene solución en el SIF. Eso se ve con informática, pero muchos de los retrasos del personal nuevo que no sabe cómo utilizar el SIF son las fallas que vemos en el sistema. Es por eso que muchos magistrados incluso dicen, prefiero un personal antiguo que ya sepa el uso del SIF, porque se le va a enseñar el proceso, pero no se le va a enseñar el uso del SIF, es que es complicado, porque uno cuando se equivoca puede perder incluso todo el día, y estamos hablando de un proceso. Nosotros no manejamos un proceso, manejamos miles de procesos. Entonces, si nos demoramos un día tan solo en una equivocación en el SIF, estamos hablando de un día perdido, de retraso de carga. No estamos actuando de una forma correcta como se espera de un trabajador del Poder Judicial. Y es por eso que es muy importante su conocimiento y sus... ¿Cuáles son las ventajas del SIC? Que podemos saber todo a tiempo real dónde está el expediente. Si nosotros tal vez estamos buscando un expediente y no lo encontramos, que sucede, en la práctica sucede muchas veces, simplemente con el SIF podemos ver quién fue la última persona que lo recepcionó, quién fue la última persona que lo trabajó. Y podemos saber, ya, entonces lo tiene el secretario o el especialista o el asistente lo trabajó. Y sabemos dónde está el expediente y podemos ir viendo por ahí. ¿Cuándo fue la última vez que se trabajó ese expediente? Luego, que vela por la actuación de cada expediente judicial, porque no se pueden perder los expedientes. He visto que ha sucedido, que siempre sucede, tal vez los que han laborado en el Poder Judicial, es que dicen, ¿dónde está el expediente? Sobre todo cuando es físico, porque recordemos que ahora tenemos el eje, que también les voy a hablar luego. Y no se encuentra el expediente. Y lo que siempre decimos es que el expediente tiene que estar ahí, porque siempre suele estar ahí, simplemente que a veces no lo buscamos de una forma adecuada y como tenemos tantos expedientes en nuestro manejo, la mejor forma es en el sitio. Todos los actuados del expediente. Y en el peor de los casos, asumamos que el expediente se perdió. ¿Dónde están todos los actuados? ¿Dónde está todo? Está en el sitio, está en el sistema. Entonces, se puede hacer una recreación del expediente si es que este se perdiera, si fuese el caso, en el peor de los casos, porque siempre se busca. Sí, se podría hacer una recreación porque todo lo tenemos en el sistema, todo está ingresado en el sistema, entonces hacemos una recreación nueva del expediente. Son ventajas que se tienen en sí, también que todo el expediente está ahí, no es necesario a veces tenerlo en físico incluso. Un momento, por favor, está fallando mi batería. Un momento, por favor.
Iniciamos. ¿Cuáles son las desventajas en no tener la participación de actores externos? Es posible que surja un corporativismo judicial. Si no envían la documentación en tiempo y forma que se necesita, podría haber un atraso en la resolución del problema. Una de las grandes, en realidad, desventajas que he podido visualizar también decir que es en la práctica de todos estos años, es que no se sabe cómo solucionar los problemas cuando uno no tiene el manejo adecuado del sistema. Entonces, ¿a quién tenemos que acudir? En todas las cortes existe un servicio específico de informática, pero este servicio está tan saturado porque todos al día tenemos muchas preguntas específicamente para que nos solucionen los problemas del sistema. Y el servicio de informática, a veces, a ver, en una corte donde estaba anteriormente existían solo 3 servidores de informática y ellos paraban en todo el módulo penal, menos que está conformado en esa corte estaba conformado por 4 juzgados de investigación preparatoria, 4 juzgados unipersonales, un colegiado, una sala, juzgados especializados en ambiental y 3 de informática no abastecen. ¿Qué es lo que sucede cuando hay una falla con el SIC y tú no sabes manejarlo? Si llamas a la informática, va a estar ocupado, que es la realidad, atendiendo tal vez a otra persona. Entonces nos vamos a demorar. Y cuando trabajas en el Poder Judicial, el tiempo es sagrado, porque se necesitan resolver las diligencias, se necesitan sacar los actuados, proveer los escritos, realizar las audiencias según la función que cumpla cada servidor. Doctora, no le logramos escuchar, doctora. A ver, un momentito. Sí, doctora, no la logramos escuchar. ¿Me escucha? Ahora sí, doctora, sí se escucha. Ya. Estaba hablando de las desventajas del sistema de informática donde tenemos que pedir ayuda siempre. La firma digital. ¿Qué es la firma digital? Actualmente nos ha facilitado todo. Porque normalmente, antes de que exista tanta tecnología con el SIC, antes del COVID, ¿qué es lo que sucedía? Tanto las audiencias eran presenciales como también la firma de las personas que trabajaban. Pero la firma digital, como la podemos ver acá, ¿cuál es la firma digital que está al lado derecho de este auto de medidas de protección? Vemos una firma digital, lo que está en el lado derecho es la firma que ha sido dada por el magistrado. Siempre la firma del magistrado va a ir en el lado derecho superior de cualquier resolución. Y en el lado izquierdo que podemos ver está la firma del especialista o del secretario. Es lo mismo especialista o secretario, muchas veces me han preguntado, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? En realidad, sí, es lo mismo, cumplen las mismas funciones, especialista de causas y secretario. Especialista de audiencia es muy diferente, pero especialista de causas y secretario sí es lo mismo, solo que el especialista de causas se dice netamente cuando trabajas en un módulo penal y el secretario cuando trabajas en un módulo de familia, civil, violencia. Entonces vemos acá esta firma que nos ha facilitado todo. ¿Qué es lo que hace el SIF? ¿Cómo nosotros utilizamos esta firma digital en el SIF? Un ejemplo de un especialista de audiencia. Realiza su acta de audiencia de todos los actuados de la audiencia y una vez terminada su acta la sube al SIF, al Sistema Integrado Judicial, y se le envía a despacho. A despacho simplemente dando clic y dice enviar a despacho, se la remite al magistrado. El magistrado automáticamente la puede ver en su sistema y puede revisar el acta si está bien y darle su visto bueno firmándolo, de que considera que es correcto. Una vez el magistrado firma, procede a firmar el especialista de audiencias el acta y luego se descarga en el sistema. ¿Es algo que nos ha facilitado la vida? En realidad sí. ¿Por qué? Porque antes uno tenía que ir al despacho del magistrado, tenía que hacerle firmar el acta, él tenía que revisarlo y tenía que, pero ¿qué sucede? Es fácil encontrar un magistrado cuando estamos hablando sobre todo de un módulo penal en su despacho. No, los magistrados están desde que ingresan hasta la hora de salida
en audiencia. Entonces uno no puede ingresar a la hora que quiere interrumpir una audiencia solo para que se firme un acta. Pero el magistrado incluso desde su laptop tiene el sistema. Y mientras esté en audiencia, un especialista le puede decir, doctor, por favor, me he remitido un acta. Y puede firmarla de una forma muy rápida sin que se le lleven todos los escritos a despacho. Beneficios para la labor jurisdiccional y el justiciable del CIF, netamente, que también ya cuando vayamos viendo más diapositivas voy a mostrarles cómo es el uso, cómo se ve el CIF en sí, qué es lo que podemos hacer. Pero ¿cuáles son uno de estos tantos beneficios? Es que los usuarios, si hablamos de los usuarios, ellos pueden saber qué es lo que está sucediendo con todo su proceso. Vemos una transparencia total. Uno no puede mentirle a un usuario, no puede decirle, señor, yo he proveído su escrito el día de ayer, porque el usuario lo va a ver, va a ir al MAU a ver y va a decir, no, pero sí lo he proveído hace media hora, incluso acá está la hora, porque podemos ver todo registrado con hora y con fecha. No podemos mentirle. O el magistrado nos dice, pero ¿por qué este escrito tiene 60 días? No, doctor, es que ingresó hace una semana. No, ahí se ve la fecha exacta donde ha ingresado el escrito, qué es lo que ha sucedido, por qué no se ha proveído. Entonces, los trabajadores del Poder Judicial se ven mucho más controlados con este tipo de plazos, con este tipo de errores que incluso uno comete. Si es que hay un error y yo quiero borrarlo, que sucede en la práctica, como a veces agendé mal una audiencia, pude agendarla mal y me equivoqué, la elimino, tengo la posibilidad de eliminarla, pero ¿qué sucede? Al momento de eliminar tengo que poner por qué la estoy eliminando. Yo pongo normalmente por error, se modificó la fecha y esto queda registrado en el SIC. Entonces, cualquier persona va a saber que yo tal día eliminé una audiencia que está agendada. O tal vez me confundí en un escrito y el magistrado le dije que la anule. ¿Va a aparecer en el SIC que está anulada? Sí, en efecto va a aparecer. ¿Vemos transparencia por parte de los servidores? Sí, podemos ver mucha transparencia y es mucho más fácil también que nos abran los procesos si nos equivocamos. Hay un mayor control, un mayor manejo de todos los expedientes mediante el SIF. Y también la sociedad va a sentirse mucho más tranquila al saber que de verdad puede ver qué es lo que sucede con sus procesos, qué es lo que tanto vemos, ¿no? Las quejas que nos demoramos demasiado, que no proveemos, no tenemos todo el tiempo controlado, o el porqué de las motivaciones de las resoluciones. Ya vamos a ingresar netamente al SIF, pero antes quería mostrarles que miren en esta pantalla cómo es el inicio del SIF. Ven la imagen a la derecha donde dice Poder Judicial República del Perú. Esa es la primera parte para iniciar al sitio. Primero te pide un usuario. El usuario es personal. Normalmente es de cada persona su primer nombre y su apellido. Mi usuario particularmente es de Parillo. La contraseña es la que tú le pongas. Inicias con este usuario y automáticamente te va a proceder a ingresar a lo que podemos visualizar acá, esa pantalla, este sistema. Pero recordemos que es diferente. La pantalla de inicio no es la misma de un asistente judicial, no es la misma de un magistrado, de un especialista, tanto sea de causas como de audio, no es la misma, esta varía. Acá podemos visualizar el programa de inicio de un asistente judicial. Primero, podemos ver que tiene muchos iconos en realidad, que es operación con expedientes, solicitud de envío, administrador de distribución, notificaciones, agenda judicial, inventario, hitos estadísticos. Uno cuando ingresa y no conoce, esto se le hace un mundo. Y es lo normal para todo el personal nuevo, para alguien que quiere ingresar a laborar al Poder Judicial. Primero veamos el famoso consulta Reñer, ¿no? Simplemente le damos clic ahí donde dice consulta de Reñer, buscamos por nombre o por apellido nos va a salir esta pantalla, esta imagen, podemos proceder a buscar a la persona. Ojo, que solo podemos buscar a las personas que sean parte de los procesos. Nos abren un proceso cuando buscamos, tal vez, no sé, yo quiero buscar a una amiga y utilizo la ficha RENIEC para buscarlo. Está registrado también a todas las personas que buscamos y nos han prohibido que busquemos a otras personas que no sean parte del proceso. Incluso hubo una nueva modificación de ficha RENIEC donde solo permitía que podamos buscar a las personas según el expediente de ese nombre.
Después podemos ver la operación con expediente. Le damos clic, que es lo que normalmente aparece en todos los usuarios de todos los trabajadores. Operación con expediente. Le damos clic y nos va a abrir esta pestaña donde nos dice buscar el número de expediente. Buscamos el expediente para ver qué es lo que sucede. Muchas veces vienen los usuarios y nos preguntan, doctora, quiero saber mi expediente. Y nosotros manejamos tantos expedientes que necesitamos el número de expediente exacto para que nos facilite la vida y poder buscar. Porque ¿qué sucede cuando viene una parte y me dice que me ha sucedido en la práctica? Las partes vienen y me dicen, ayer tuve audiencia con usted. Y yo digo, lo siento, no me acuerdo, o sea, tantas audiencias que he llevado en el día, no sé de qué caso me está hablando, no sé de qué expediente es, y le pido que por favor me dé el número de expediente si lo sabe. Las partes no suelen saber, entonces le pido su DNI. También tenemos para buscar cuando le dice por parte, nos aparece el nombre y la parte, y podemos buscar qué número de expediente es por su nombre. Ahora vamos a buscarlo por número de ingreso de expediente. Este es el expediente 144, el que se ha buscado. ¿Y qué es lo que nos aparece? Nos aparece un reporte en el sitio de 4 pestañitas. Pueden visualizar, una está en azul, la primera que está en azul. Podemos saber qué es lo que ha sucedido con el expediente una vez que lo abrimos y aparecen estas 4 pestañitas que visualizamos. Sí, en efecto que sí. En los que no conocen mucho el SIC les va a costar entenderlo un poco. Con la práctica esto se hace habitual. No es cosa de otro mundo, todo es práctica, ya se va uno adaptando en realidad. Pero lo que podemos ver, ¿qué es lo que leemos el expediente a simple vista? Cuando ya uno tiene experiencia, va a poder saber que este expediente, primero, el fiscal requirió una incoación de proceso inmediato. Por eso tenemos el cuaderno de incoación de proceso inmediato, que es lo que está con azul. Este cuaderno es el cuaderno 0. ¿Dónde vemos qué cuaderno es? Porque nos dice 144-2023-0. Esos son los cuadernos. El segundo que nos dice 144-2023-48. El otro nos dice -73. El tercer número que aparece es el cuaderno. El cuaderno 0 es la incoación de proceso inmediato que fue requerida por el Ministerio Público. Entonces, esta incoación de proceso inmediato, por lo visto así a grandes rasgos, cuando uno ingresa dice, ya, se ha dado esta incoación. ¿Y por qué podemos ver que se ha dado? ¿No? ¿Cómo uno sabe? No es adivino, ni siquiera ingresado. Porque tenemos otro cuaderno. Tenemos un cuaderno de ejecución y tenemos un cuaderno de revocatoria, de debate. Una vez que se dio la incoación de proceso inmediato que se ha declarado procedente, ¿qué es lo que sucede? Genera un cuaderno de debate que ya es manejado por el juzgado unipersonal. Eso donde lo vemos en el cuarto punto, se pueden visualizar. Entonces, la incoación se ha dado, se ha generado un cuaderno de debate. ¿Qué es un cuaderno de debate? Como ahí aparece. Un cuaderno de debate es cuando ya inicia el juicio oral. Ya no está en etapa de investigación preparatoria. Ya se dio la incoación de proceso inmediato. Entonces, se va a saltar todas las etapas y esta va a iniciar el juicio oral. Y esto se genera en un cuaderno de debate que acá en este expediente es el cuaderno 86. Deducimos, como vemos otros cuadernos, que este cuaderno de debate ha llegado a una terminación anticipada. Entonces, se ha generado un cuaderno de ejecución. Como ellos ya han llegado a un acuerdo, esto se va a ejecutar. ¿Cómo se ejecuta? Que todo lo que se ha dictado en esta sentencia conformada se tiene que cumplir. Por eso se ha generado el cuaderno 48, que es el cuaderno de ejecución. Pero también deducimos de este proceso, al ver el cuaderno 73, que no se ha cumplido con la sentencia conformada. Por eso se da el cuaderno de revocatoria. Está requiriendo al acusado que cumpla con la sentencia que ya se ha dado en el cuaderno de debate. Y en ejecución no se está dando. Entonces, ya pudimos leer todo el expediente tan solo con estas 4 pestañitas. Sabemos qué es lo que ha sucedido. ¿Y dónde está actualmente? Está en revocatoria. Ya pasó todas las etapas que les he nombrado. ¿Por qué? En cuaderno de debate, si pueden visualizar, dice archivo definitivo. Ahí ya no tiene nada que ver en la etapa de juicio oral. Absuelto atendido en incoación de proceso inmediato, que fue la primera etapa que pasó.
que fue en investigación preparatoria, tampoco está ahí en nuestro expediente. Cuaderno de ejecución, que es lo que se tenía que dar de ejecución y que se está creando la revocatoria. Entonces, este proceso ya está en ejecución, ya tiene una sentencia que se debe de ejecutar, pero por lo visto no se está ejecutando y por eso se ha creado su revocatoria. El proceso está requiriendo la revocatoria. Ya pudimos ver qué es lo que sucedió tan solo viendo estas 4 pestañitas en el sí. Uno ya sabe dónde está, qué es lo que sucedió con el. Esto con la práctica ya se va a hacer manejar. A veces se hace un mundo, ¿no? Uno mira esto y dice, pero ¿cómo puedes ver todo eso? Yo no entiendo nada. Y eso sucede siempre cuando uno inicia al Poder Judicial de trabajar y no, desconoce, ¿no? Es decir, y yo necesité ver el expediente en físico para saber qué ha sucedido con este expediente. No, simplemente con buscarlo por el sí, ya pude saber lo que ha sucedido. Y no tengo el expediente en físico, que esas son una de las grandes ventajas del sistema. Ahora ya vamos a ver, quiero decir, qué ha sucedido en este proceso, ¿no? De incoación del proceso inmediato. Vamos a darle en revisar, en la pestañita que está con el tic rojo ahí. Entonces vamos a revisar para ver qué ha sucedido específicamente, quién ha dictado la resolución. Vemos en esta pestaña que tenemos, ya, vamos a leer todo también, tan solo viendo lo que ha sucedido, viendo esta pestaña. Primero, en fecha 16 de marzo del año 2023, porque ahí también aparece la fecha, como les dije, que es bien específico, exactamente a las 14:14 horas, se subió el acta de audiencia, donde nos dice que resuelva declarar procedente la incoación de proceso inmediato, requerida por el Ministerio Público. Esto se requirió en el acta de audiencia, o sea, en audiencia se subió un acta. ¿Por qué no ha sido subido? Por un especialista de audiencia. Después de subida esta acta, mediante el decreto 4, en fecha 24 de marzo del año 2023, se ha remitido los actuados a juzgamiento. Como se ha concedido la incoación de proceso inmediato, esto automáticamente pasa a elevarse al juzgado unipersonal. Y el especialista de causas entonces lo ha remitido, lo ha llevado, ¿no? Ahí lo vemos por decreto 4, lo que pueden apreciar en fecha 24 de marzo del 2023. Incluso, ¿cómo es el seguimiento que nos hacen con las fechas? La audiencia ha sido realizada el 16 de marzo del año 2023 y el especialista de causas recién lo ha proveído el 24. Uno podría decir, ¿por qué te has demorado tanto en proveer? Que yo veo claramente que la audiencia es del 16, podías proveer el 17 o el 18, ¿verdad? En realidad el 24 es un tiempo razonable para la carga que tenemos, pero si es que en algún motivo alguien quisiera cuestionar, lo podría hacer. En realidad sí lo podría hacer, porque no lo has proveído en el día o al día siguiente. Porque claramente acá figura que el 24 recién se ha remitido al unipersonal. Vemos también un oficio dirigido al unipersonal. ¿Quién hace los oficios? Los hace el asistente. El asistente que ha subido un oficio, dice, a juzgamiento. ¿Quiénes han pasado por este expediente tan solo viendo esta pestañita? Primero el especialista de audiencias porque ha realizado una audiencia. Luego el decreto 4 lo ha hecho un especialista de causas y el oficio lo ha hecho el asistente. Es lo último que se ha realizado en este cuadro. En realidad uno mira tantas pestañas en el sitio como se puede visualizar, ¿no? Y dice, ¿cómo voy a saber qué es lo que ha sucedido? ¿Cómo voy a ver más o menos? Con la práctica lo aprende, uno lo aprende. Y es por eso que es importante también que al momento de descargar todos los archivos, hay una parte donde se pone qué es lo que ha sucedido. Se tiene que poner exactamente lo que pueden visualizar, no se resuelve declarar procedente de incoación, para que yo ya pueda saber qué es lo que ha sucedido con el expediente o téngase por presentado en la fecha. Entonces ya deduzco, pero ¿qué pasa si no lo ponemos, si lo subimos mal? Uno abre y dice, ¿pero qué ha sucedido acá? No sé, tengo que abrir recién el documento. O el oficio. Ahí dice específicamente que es un oficio, que a veces uno se confunde cuando desconoce eso. Y es difícil también que se haga la lectura simplemente a una visualización. Ahora vamos a ver los documentos digitalizados, le vamos a dar clic, que es en el cuadro rojo que podemos ver.
¿Cuáles son los documentos digitalizados? Uno dice, es un mundo, ¿verdad? Me complica, ni siquiera entiendo a dónde ha ido, porque hay tantos números, tantas palabras. Pero eso es lo que les estoy mostrando son los programas básicos, los sistemas básicos que siempre se va a utilizar. Uno se acostumbra, al menos en esto, en lo básico, ya te vas acostumbrando donde puedes ver lo que ha sucedido con el expediente. Entonces vemos qué es lo que ha sucedido con estos documentos digitalizados. Antes, en la pestaña anterior, estábamos en las resoluciones, donde dice resoluciones, estábamos ahí. ¿Qué es lo que ha hecho el Poder Judicial, no? ¿Quiénes han trabajado este expediente? Ahora estamos en la pestaña de documentos digitalizados. Ya podemos ver todo lo que ha ingresado, tanto sea por mesa de partes electrónica, como figura ahí, como por CDG físico. ¿Qué es CDG físico? Es mesa de partes presencial. Uno va al Poder Judicial, entrega su escrito y esto automáticamente se registra también en el sistema y luego es entregado al especialista de causas. Pero por mesa de partes electrónica son los escritos que se presentan por SNOE y también aparecen en el sistema. Vemos cuántos escritos hay. Como estábamos ya visualizando el expediente, podemos ver el escrito que ha ingresado por el Ministerio Público de Incoación de Proceso Inmediato, luego la apertura de la investigación preliminar, que también es ingresada por el Ministerio Público, la constitución en actor civil, ¿quién lo ha hecho? Esto lo ha hecho un tercero, no ha sido ingresado por el Ministerio Público. Y luego el requerimiento de acusación, ingresada también por el Ministerio Público, dado que en audiencia, como ya visualizamos, se ha dado la incoación de proceso inmediato. ¿Cómo sé todo ello? Porque si ustedes pueden ver donde dice sumilla, vamos a visualizar incoación, apertura, constitución en actor civil y requerimiento. Incluso la fecha, ¿qué es lo que ha sucedido primero? No, primero ha sido el 20 de enero del 2023 la incoación, la apertura de investigación el 20 también, la constitución en actor civil ha sido el 21 y el 15 de marzo el requerimiento de acusación. Todo está digitalizado con la fecha, con la hora precisa y por dónde ha sido ingresado el escrito. Para proveer un escrito, ya esto es de un especialista de causas, tenemos que ver el número de escrito. Podemos visualizar al lado derecho el número de escrito donde dice 1440, 3494, 5663. Una noción, más o menos un ejemplo. ¿Qué es lo que sucede cuando yo proveo? Un ejemplo simple. Viene un abogado litigante y me dice, doctora, necesito copias. Ingresa su escrito por SNOE y dice, requiero copias de todos los actados del proceso. Este escrito ingresa automáticamente con un número que se genera, un número de escrito. Pongamos el 10, el 10-2025. Y a mí me aparece en el sistema que hay un escrito pendiente que yo no lo he proveído, no lo he respondido. Al momento de proveer, digo, al escrito número 10-2025, ingresado por el abogado Dionisio, que es abogado de la parte agraviada que requiere copias, se tenga por atendido su pedido, su solicitud. De esa forma provee un especialista. Siempre se tiene que fijar en el número de escritos que ha ingresado para que pueda responder. Porque hay miles de escritos que pueden ingresar en un mismo expediente. Como vemos acá, todos los escritos han ingresado. Solo en un cuaderno el expediente. Recordemos eso, estamos hablando de un cuaderno. No son los 4 cuadernos que vimos. ¿Y cómo son los cuadernos, Aladirano? ¿Qué es los cuadernos son los primeros que vimos? Estos son cuadernos. Ahora estamos revisando el primero, el que está en azul. Lo vamos revisando cuántos escritos han ingresado. Han ingresado 5 escritos en este cuaderno. Vamos a ir a la pestaña de notificación, que es lo que hace un asistente judicial, que es pregunta también de examen normalmente en el Poder Judicial. ¿Cuáles son las funciones de un asistente judicial? ¿Qué tipos de notificación existen? Tenemos notificaciones por edicto judicial, a domicilio real, por casilla electrónica. Y acá vamos a ver cómo es la pantalla para notificar a un asistente judicial. Vemos esta pantalla donde nos aparece el nombre del agraviado, del imputado. Esto ya está generado automáticamente por mesa de partes. Cuando ha ingresado el expediente se ha generado. Entonces le damos clic en los 3 puntitos y le ponemos la dirección. Le vamos a poner la dirección de cada persona para que aparezca en cantidad de impresiones por cédula y se notifique. Todas las partes del proceso la pueden visualizar donde dice parte, identificación de la parte, también al Ministerio Público. Lo bueno del SIC
es que casi todo está en casilla. Yo cuando era asistente me encantaba que todos los abogados se apersonen. ¿Por qué? Porque solo notificaba casilla. Cuando ya estaba personado, nos daba su casilla. Entonces ingresábamos fácilmente a la casilla, que es la opción casilla, y se notifica casilla. Si ambas partes están apersonadas por casilla, todo era casilla. Notificamos a casilla a las partes, notificamos también al Ministerio Público por casilla, que ellos siempre tienen casilla, el Ministerio Público siempre tiene casilla. Y nos facilitaba todo. Pero ¿qué sucede cuando una parte no estaba personada y no tenía casilla? Teníamos que generar una cédula de notificación. Y esa cédula de notificación era a su domicilio real. Buscábamos a veces según lo que había dado en sus declaraciones, o si no poníamos en ficha de dinero. Si es que esta cédula de identificación regresaba y decía que no ha sido diligenciada de una forma correcta, se tenía que notificar por edicto judicial, que es publicado en el diario El Peruano. Se generaba, yo como especialista, como asistente, tenía que notificar por edicto judicial para que esa persona se dé válidamente notificada. Esto siempre y cuando no se haya encontrado su domicilio real, que es el lugar donde vive, el lugar que podemos encontrar por ficha RENIEC, que para eso se utiliza la ficha RENIEC. Vamos a ver el programa de inicio de un especialista de audiencia, que es totalmente diferente esta pestaña a un asistente judicial. Vemos que los iconos cambian. Vamos a ver a grandes rasgos un inicio de cómo es que trabaja un especialista de audiencia, ¿no? Para que no se mareen mucho, porque yo entiendo, a veces uno mira tantos iconos y dice, pero ¿qué es esto? ¿Cómo lo voy a utilizar? A grandes rasgos, la función de lo que les he mostrado antes de un asistente judicial es notificar. La pantalla que están visualizando es la que siempre se va a utilizar para notificar por casilla electrónica, que es mucho más fácil, por domicilio real, que a veces nos complica la vida porque tenemos que ingresar direcciones correctas, o a veces incluso dos direcciones, que me ha pasado, porque siempre mis magistrados decían, a veces es más que menos. Tal vez si da dos direcciones, mejor mandamos a las dos direcciones porque hay muchos problemas. Cuando esta persona no ha sido debidamente notificada, se puede dar la nulidad de todo el proceso. ¿Y qué es lo que hace ahora un especialista de audiencia? Porque su usuario es diferente. Los especialistas de audiencia netamente se encargan de realizar las actas de audiencia. Todo lo que se ha hecho en audiencia, el especialista de audiencia le da fe. ¿Por qué un especialista de audiencia siempre está al lado del magistrado? Porque tiene que dar fe de todos los actos procesales que se hayan realizado. Si ha habido tal vez una actuación de un medio probatorio, el magistrado no puede estar solo. Tiene que haber un especialista que diga, sí, en efecto, se ha actuado tal medio probatorio. Y eso lo da fe en su acta de audiencia. Vimos el especialista de audiencia cuando sube un acta al sistema. Estamos hablando del acta de audiencia, como pueden visualizar, que ha sido generada. Entonces, ya la he subido al sistema, pongo enviar a despacho. ¿Qué es lo que les estaba comentando anteriormente? Que era mucho más fácil. Uno genera su acta de audiencia, la sube al sistema por un formato Word. No es que se suba netamente así al sistema, no, sino que automáticamente el SIC te crea un formato Word donde tú puedes subir tus actas. En la práctica, y lo que yo recomiendo es que no lo hagan del SIC. Yo siempre trabajaba en mi Word de mi máquina, todo, ya sea mis escritos, mis actas, y luego esto, una vez que lo terminaba, lo copiaba y lo pegaba al Word que genera el SIG. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando tú trabajas directamente en el sistema se pierde, se puede apagar, hay fallas con el sistema, incluso el día de hoy yo he tenido fallas, desde ayer estoy teniendo fallas con el sistema, ayer y hoy día, y no he podido trabajar de una forma correcta, que eso siempre sucede, las fallas en el sistema, a nivel nacional. No es simplemente, digamos, en un juzgado o en una corte, estas fallas son a nivel nacional. Entonces, tú estás trabajando, sobre todo una acta de audiencia que suelen ser largas. Imagínate que hay una falla, se pierde todo lo que has hecho. Y una acta de audiencia no es que te haya demorado pues una hora te habrá demorado si es que es una acta corta, pero si estamos hablando de actas de colegiado que duran horas, ha tomado un buen tiempo para que lo pierdas en el sistema, es rehacer todo de nuevo. Por eso recomiendo siempre trabajar en el Word de tu computadora, luego copiar y pegar al sistema.
Una vez que se haga este trámite de copiar y pegar lo que se ha trabajado, se manda al despacho. Podemos visualizar que nos aparece la pestaña de enviar a despacho, lo que está en rojo, que es enviar a despacho, se lo enviamos al magistrado para que ésta lo pueda firmar. Vemos que el magistrado ya lo firmó, ya nos devolvió nuestra acta. ¿Cómo sabemos que la ha firmado? Tal vez desconocemos. Entonces el SIG nos ayuda en ese sentido, ¿no? Vemos que está en anaranjado. ¿Y qué dice en anaranjado? Dice aprobado por superior. Eso significa que el magistrado ya lo firmó. Cuando esté en amarillo, significa que está en despacho. Ya le enviamos al magistrado, pero todavía no lo ha firmado. Cuando esté en proyecto nuevo es cuando recién lo estamos realizando y ni siquiera se ha enviado al despacho. Y en rojo es cuando el magistrado ha leído nuestra acta y ha dicho, en efecto, acá hay un error, está mal, quiero que lo corrijas. Nos ha devuelto el acta y aparece en rojo. En este caso, lo que estamos visualizando es que está en anaranjado, como pueden ver, donde dice que ha sido aprobado por el magistrado. ¿Qué sucede? Siempre que ha sido aprobado por el magistrado, ya seas especialista de causas, especialista de audiencias, secretario. Después de que el magistrado lo firma, tienes que firmarlo tú. Entonces, tenemos un usuario que también tenemos un código, una contraseña que es única. Ingresamos cómo se visualiza ahí, dice contraseña para clave privada, ponemos nuestra contraseña y firmamos el documento. Una vez ha sido firmado el documento, procede a descargarse. Esto siempre va a suceder. Por eso les voy a mostrar esta pestaña. Vemos que se envía a despacho, siempre se va a enviar a despacho, luego va a ser firmado por nosotros y va a proceder a descargarse. Una vez que se descargue va a poder figurar en el sistema. Esos son los pasos que siempre se va a dar en todo documento. Ya seas especialista o seas asistente cuando hagas tus oficios, los subes al sistema, se los envías al despacho del magistrado y luego procedes a descargar. Casi gran parte del día es lo único que hacemos, subir nuestros sistemas, eso es ya algo que sabemos que tenemos que hacer, lo más básico del sitio, ¿no? Subir el proyecto, enviarlo al despacho y luego descargar. Ahora estamos en la etapa de descargar. Podemos visualizar que dice, donde está con rojo, dice descargar. Vamos a descargar el documento que ya ha sido firmado por el magistrado y por nosotros. Nos va a aparecer esta pestaña. Y ahora dirán eso, y ahora es un mundo, ¿no? Porque ¿cómo descargo? ¿A dónde le doy clic? ¿Qué es lo que sucede? Lo digo porque a mí me ha pasado. Yo también creo que todos hemos empezado como nuevos y no sabíamos el uso del sistema. Yo inicié como asistente y en ese momento también se me hizo un mundo aprender todo el sistema. Creo que perdí más tiempo aprendiendo el uso del sistema que el trámite del proceso en sí. Por eso la importancia de tener al menos una noción de cómo se mira. Yo cuando ingresé no sabía ni siquiera cómo se visualizaba el sí. La primera vez que lo vi me parecía algo, un programa así de un juego antiguo o algo así, no, lo veía muy clásico, muy antiguo, pero es tan grande y maneja tanta tecnología en realidad que siempre se para actualizando y es por eso que se cuelga. Si suele colgar el sí, a veces hay fallas por la actualización constante. Imagínense que este programa maneja todos los procesos a nivel nacional de todo el Perú. Estamos hablando de salas, de las cortes, de todo, o sea, todos los procesos, toda esa información. Es un sistema que maneja mucha información, muy tecnológico. Y por eso a veces hay fallas, ¿no? Por las actualizaciones del sistema, lo nuevo que se pueda crear. Vemos entonces que una vez que queremos descargar, nos aparece esta pestaña. Se pone ningún tipo de notificación, como visualizan, porque no vamos a generar notificación, ya estamos descargando. Pero si quisieran generar notificación, se pone también un clic de notificación, que esa ya es también otro trámite, otro proceso a una notificación normal, que puedes hacerlo simplemente con la resolución. Acá se puede notificar en descarga. Este es un acta de audiencia. Le damos clic en los tres puntitos y es donde se jala directamente el acta de audiencia. Ya la podemos visualizar si vemos ahí un PDF. Entonces ya hemos subido el documento. Pero hay un tema muy importante que quiero recalcar y justo ahora que estamos a fin de mes,
para que tengan siempre en cuenta, y muchos que quieren ir a trabajar para el Poder Judicial, cómo nos manejamos nosotros, ¿no? ¿Qué es lo más relevante que nosotros tenemos que ver cuando trabajamos en el juzgado? Son los hitos estadísticos. Yo al inicio no le tomaba tanta importancia, pero son muy importantes. ¿Y por qué? Porque yo puedo trabajar al día, no sé, puedo hacer 10 en el actual cargo donde me encuentro, puedo hacer 10 medidas de producción. Todas son, todas con hito. Se supone que todas tienen que dar hitos de producción. Todo es producción. Me he matado trabajando, puedo sacar 10 o 15 al día. Y dice, tengo hito de producción. Eso significa que mi juzgado está trabajando, que estoy haciendo algo y se refleja, ¿no? Pero si no le doy el hito, si no pongo el correcto hito, no va a aparecer en el sistema que yo he trabajado. Tal vez yo trabajé 15 medidas de protección o el magistrado hizo 20 sentencias, pero nunca puso que era un hito, nunca la descargó como hito. Entonces, eso figura como que no hubieses hecho nada, que es una realidad. A veces nos equivocamos, no ponemos hito, entonces no genera producción. Y eso es malo, porque está diciendo, ¿qué está sucediendo? No estás trabajando, ¿verdad? Y tú dices, pero me lo he pasado haciendo todo el día, pero solo por no dar clic en hito es lo que pueden ustedes ver en rojo, es que como si no hubieses trabajado, porque todo figura en el sistema y tienes que darle clic en hito. Cuando estamos hablando de un acta de audiencia, tal vez esta es una sentencia conformada que genera hito por producción del juzgado, entonces le damos el hito del juzgado. La sentencia genera hito. ¿Todo genera hito? No. Una resolución simple, como les comentaba, de proveer un escrito de copia, obviamente no genera hito porque no habla del fondo. Es un decreto, no es un auto, que es otra pregunta que también dice, ¿cuál es la diferencia entre auto y decreto? No, las preguntas del Poder Judicial. ¿O por qué los decretos son? ¿Qué los hace? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo es un auto? Un auto habla del fondo del proceso. Entonces, estamos hablando acá de un acta de audiencia que puede ser una sentencia conformada. Por eso genera hito, porque ya está dando la sentencia. ¿Qué es lo que ha sucedido en este proceso? ¿Tiene que generar hito? Sí. Vamos a dar en generar hito. Una vez que se genera el hito, automáticamente se va a dar. Y ya vemos una producción para el juzgado. Ahora pasamos al tipo de audiencias que un especialista de audio tiene al día. Acá vemos que hay solo dos audiencias, ese día no hubo muchas audiencias, que es el 4 de diciembre del 2023. Debe ser porque es diciembre, solo hubo, ¿cómo sé yo, no como especialista de audio, cuántas audiencias tengo? Vas a un reporte de audiencias y vas a ver la pestaña que estamos visualizando y con quién ha sido esta audiencia programada, con el juzgado colegiado y el otro ha sido con el juzgado unipersonal, que podemos visualizar. ¿De qué se trata mi audiencia? Uno también, cuando uno es especialista de audiencias, el coordinador de audiencias a ti te brinda audiencias al día. Todos los especialistas de audiencias tenemos audiencias programadas en todo el día. ¿Cómo yo voy a saber de qué es mi audiencia? No es que simplemente me digan, tiene 5 audiencias, ya tengo que saber en qué juzgado es, si es en un juzgado colegiado, un unipersonal, investigación preparatoria. Acá podemos visualizar que la primera audiencia es a las 12 en un juzgado colegiado. ¿Y de qué se trata esa audiencia? Donde dice Sumilla, dice examen de testigos y peritos. Ah, ya, perfecto. Entonces no es una instalación del proceso. Ya estamos viendo que está en la etapa probatoria. Va a haber examen. ¿Qué significa examen? No, me han preguntado a veces, ¿por qué hablan de examen? ¿Qué es examen? Examen es la declaración que va a dar ese testigo o que va a dar ese perito en esta audiencia. En la segunda audiencia es a las 16 horas. ¿En qué juzgado? En un juzgado unipersonal. ¿Qué tipo de proceso? Es un reo contumacio. Es una persona que han atrapado en el momento porque se ha declarado reo contumaz en la anterior audiencia. Entonces, lo más probable es que se dicte una sentencia conformada de este reo contumaz y uno ya puede ir incluso con su modelo cuando es especialista de audiencia para que le faciliten las cosas. Ahora vamos a visualizar para que vean uno de los sistemas con el que siempre trabaja el, el Poder Judicial es con Google Meet. ¿Trabajamos con Zoom? No, trabajamos con Google Meet. Siempre vamos a trabajar con Google Meet.
Todo el Poder Judicial a nivel nacional trabaja con Google Meet. Todas las audiencias se realizan de esa forma. Acá vemos una audiencia que ha sido realizada con Google Meet y también vemos en la mano derecha el programa táctil. Ese programa no lo tienen todas las cortes ni todos los juzgados. Solo algunas cortes tienen instalado para facilitar al especialista de audiencia que pueda realizar sus actas. Y uno siempre dice, no, entonces ya pues tu acta ya está lista, si lo han transcrito todo, pero no, porque este programa, como todo en general, falla y no es que tenga todo preciso o todo claro, y no simplemente se puede hacer un copy y pega para hacer un acta de audiencia. Se tiene que escuchar el audio, se tiene que dar la grabación. Uno que está postulando para especialista de audiencia o incluso un asistente que también lo pueden poner en adición a sus funciones en apoyo para audiencia o en apoyo también para causas. Recordemos que el Poder Judicial necesitamos siempre apoyo. En febrero, donde todos salen de vacaciones, tal vez tú postulaste como asistente, pero no tenemos ni especialista de audiencias. Entonces, en adición a tus funciones, te va a mandar un memo y le va a decir, vas a estar por un periodo en adición a tus funciones, siempre y cuando ya seas un abogado colegiado, titulado, vas a estar como especialista de audiencia por cierto periodo. ¿Tienes que aprender? Sí, tienes que aprender. ¿Qué es lo que sucede en la práctica? Entonces, tenemos que recordar que este tipo de audiencias que son dadas por el Poder Judicial en Google Meet tienen que ser siempre grabadas. Se dé el inicio de grabar, como vemos ahí el botón rojito, grabamos la audiencia. No se puede olvidar eso, porque una vez que grabamos, generamos un audio, y este audio se sube al sistema SIG, para que el usuario pueda ver qué es lo que ha sucedido en la audiencia y pueda decir, no, esta acta está mal, porque yo he revisado el audio y el audio no dice lo que dice el acta. Entonces cualquier persona podría visualizar el acta y podría también ver el audio. Tenemos que grabar. Y también facilita eso para realizar el acta, porque ¿qué sucede si no grabas? ¿Cómo vas a realizar tu acta? Lo normal es que se haga en tiempo real, pero en la práctica esto no sucede. Raras veces un audio termina su acta ahí en despacho en el que se está realizando, ¿no? Por eso se graba, que nos da la facilidad de grabar todo. Luego descargamos el audio y hacemos el audio. Ahora vamos a ver cómo está conformada la agenda. ¿Es importante la agenda? Sí, porque podemos ver cuántas audiencias hay en un juzgado. Las audiencias son muy importantes. Esto y todo el personal tiene que trabajar en ello. El asistente notifica todas las audiencias que se tienen que realizar y verifica mediante la agenda. El especialista de causas es quien agenda cada audiencia. Y el especialista de audiencia, quien lleva las audiencias, y el magistrado evidentemente está en la sala llevando la audiencia. Entonces ingresamos al botón que dice Agenda Judicial Electrónica. Ingresamos a este programa y vamos a visualizar, tener una visualización de una agenda de esta forma. Pero ¿por qué solo vemos dos? Porque estamos viendo ahorita la agenda de una sala penal. Entonces vemos que esta sala penal, el día 27 de noviembre del año 2024, tuvo 1, 2, 5 audiencias programadas. Como podemos ver, lo que está tapado con rojo porque no se puede mostrar los expedientes, cada ítem son las audiencias que han sido programadas por esta sala. Ahí podemos visualizar cuántas audiencias tiene cada juzgado en especial mediante la agenda. Es importante revisar la agenda todos los días para ver que nuestro juzgado donde estamos laborando tiene audiencias o no. Sí, es muy importante. Y no solo se agenda en la sala, o sea, en la agenda del SIC. Esta es una agenda del SIC que podemos visualizar, del SIC, del Sistema Integrado Judicial, pero esta es una agenda del juzgado colegiado en Google Meet. Tenemos que agendar en ambos. ¿Por qué? Porque el Poder Judicial trabaja con Google Meet, recordemos ello. Y si bien es cierto, se puede agendar en el SIC, que es en el sistema, también se tiene que agendar en Google Meet para que el link se cree y se genere y se pueda dar a todas las partes por el correo electrónico que siempre se agrega y los magistrados también puedan ingresar. Es importante que se genere el link en Google Meet. Estoy hablando de un juzgado colegiado, de un juzgado penal, en este caso. Esta es una agenda de una semana tan solo de un juzgado colegiado, que vemos que normalmente que esto sucede a nivel nacional, un juzgado colegiado labora desde las 7 de la mañana. Este juzgado labora este día, o en esta fecha, hasta las 9 de la mañana. Y como ven, es un juzgado que está saturado, incluso en la hora del almuerzo, que es de 1 a 2.
también labora. Es una realidad del Poder Judicial que se tienen muchas audiencias programadas, sobre todo cuando hablamos de temas penales, de juzgados penales. Siempre suelen estar saturados, ya sea de agenda, de expedientes. La carga nunca para y uno tiene que ser rápido, uno tiene que ser eficiente, tiene que tener una noción, ya sea del manejo del proceso como también del sistema. ¿Qué pasa si es que yo hice bien? Notifiqué a todas las partes, generé la audiencia, todos están debidamente notificados, pero nunca se crea el link, nunca lo puse en Google Meet. Ya, se falla, hubo una falla. Solo por esa mínima falla, la audiencia incluso se puede ocultar. No se llevó a cabo la audiencia, se tiene que reprogramar. Ese es un tremendo trabajo que se tiene que hacer, solo por una falla. Por eso tenemos que ser muy meticulosos en todo el trabajo que se hace. Este es el programa de inicio de un especialista de causas. Como ya expliqué, es diferente un especialista audiencia. Vemos que tiene muchos más botones, como visualizan, muchos más que un asistente, incluso porque cada pestaña de inicio es totalmente diferente. Es según el cargo al que tú inicies, ¿no? Tú ingresaste como asistente, no te va a dar todas estas opciones. Solo si ingresaste como causas, te va a dar estas opciones que son más, porque necesitas todos estos secuencias. ¿Cuál es la función principal de un especialista de causas? Proveer los escritos. ¿Cómo proveemos los escritos? Vamos a buscar un expediente, como ya nombré antes. Primero vamos a operación con expediente, ponemos el expediente que queremos proveer. En este caso es el expediente 156-2023 y vemos que tiene un escrito pendiente. ¿Dónde lo visualizamos? En escritos. Y está en rojo. Un escrito que no se ha proveído siempre está en rojo. En este caso está en rojo. Vemos escrito pendiente en rojo y dice no proveído. Abajo, como pueden visualizar, dice escrito. Ingresada en fecha 16 de diciembre del año 2024, es el escrito número 26626. Que es importante que diga la fecha el número de escrito, sí, porque cuando yo lo probé en mi resolución voy a poner al escrito número 26626-2024 ingresado por, se le conceda lo que requiere, según el pedido también. Entonces vemos que puedo proveer este escrito. Ya miré en el icono escritos, ya se visualizó que tenemos un escrito pendiente. Pasamos a proveerlo en editar. Vamos a la pestaña editar. Recuerden, esta parte tal vez es donde nosotros podemos ver qué es lo que sucedió con el expediente, las primeras pestañas que aparecen en la búsqueda. Ponemos ahora editar, crear nuevo documento, que eso es importante porque siempre lo vamos a utilizar. Buscamos el expediente se busca y en operación con expedientes, el primer icono que siempre va a aparecer primero. Una vez buscado el expediente, pasamos a editar. Lo vamos a utilizar en todo el transcurso del día, siempre que cumplamos nuestra función, sí. La búsqueda del expediente y luego editar. Después de que pongamos editar, crear un nuevo documento. Una vez que creamos el nuevo documento, nos va a aparecer una pestaña Word. Y ahí vamos a poder poner todo lo que nosotros queramos proveer el escrito según el requerimiento, ¿no? O tal vez queremos hacer un oficio, el oficio y tal. Lo copiamos y lo pegamos en nuestro Word. Cuando nos aparezca esta pestaña nueva en Word, lo copiamos y pegamos. Pero siempre va a ser en editar y crear un documento en blanco. Siempre, para generar el documento, siempre va a ser de esa forma. Ahora pasamos a Renajo. ¿Qué es Renajo? No, esta pestaña ya es otra pestaña diferente, para que vayan aprendiendo un poco. Buscamos el expediente en Renajo, que es de otra forma diferente, y vamos a generar un levantamiento de un contumacio. Una vez buscado este expediente, se genera el levantamiento, podemos visualizar, más o menos para que tengan una noción de que también se puede hacer levantamientos por el SIS. En realidad se pueden hacer muchas cosas, pero una de las funciones que se hacen son los levantamientos, los contumacios. Vemos que aparece levantamiento que está en rojo, ponemos el DNI de la persona correcta, como se tiene acceso a ficha RENIC, solo es su DNI y automáticamente se genera todo su nombre. Y este es el Word que en Renajo se genera automáticamente este oficio. Ya es automático. Lo único que tenemos que cambiar es la fecha, poner la firma del magistrado, qué magistrado es, también cambiar mediante el número de resolución y el número de oficio. Este es el Word que se genera normalmente cuando uno pone documento nuevo.
Ya básicamente para culminar el sí, quiero darles un dato muy importante. Este dato es sobre todo por la práctica. Eh, yo siempre he elaborado en juzgados penales, en el cargo de asistente, en el cargo de especialista de causas, especialista de audiencia. ¿Y qué es lo que sucede con el nuevo cargo que tengo, que es secretario de juzgado en un juzgado especializado en violencia familiar y los integrantes del grupo familiar, violencia contra la mujer y integrantes del grupo familiar, bajo la ley 3036-4? ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué he visto un gran cambio? Porque uno normalmente está acostumbrado al sí. Cuando tú ingresas a laborar, incluso una de las preguntas es, ¿cuál es el programa que utilizan en el Poder Judicial? Que fue una de mis preguntas en entrevista una vez. Yo, el sistema integrado judicial, y la respuesta es correcta, es el sí, sistema integrado judicial, los que se utilizan. Pero siempre se utiliza el SIC en su totalidad. No. También se utiliza ahora con la nueva tecnología, si han escuchado hablar muchos tal vez del eje. ¿Qué es el eje? El expediente judicial electrónico. ¿Es diferente al SIC? En realidad sigue siendo el SIC, solo que de una forma muy diferente. No es que sea el SIC netamente todo lo que les he mostrado, es otra manera. No se puede visualizar los expedientes de la misma forma. Entonces, cuando uno ingresa al Poder Judicial, uno cree, si es que está en un módulo penal, obviamente vas a utilizar el SIC. Pero si no estás en un módulo penal, estás en un módulo civil, en un juzgado especializado en violencia, vas a ver el SIC netamente en toda su totalidad. No, vas a ver el eje. ¿Qué es el eje? Es el expediente judicial electrónico. Acá nosotros vemos esta pestañita, ¿no? Y uno tal vez está ingresando a un juzgado civil y le va a decir, sí, pero yo vi que el SIC no era así, ¿por qué ahora me está apareciendo esta pestaña? Esta es la pestaña de ley, que se pueden visualizar. Es muy diferente el inicio del eje al inicio del SIC. Vamos a hablar en la introducción. ¿Qué es el expediente judicial electrónico? Ya han escuchado, tal vez esto sea siempre estaba de que la nueva implementación del eje, de cero papel, de esa política que tenía el Poder Judicial, donde decía, todos los expedientes van a ser electrónicos, ya no queremos papel, cero papel, porque estamos repletos de papeles, que es una realidad. Eso siempre pasa, los expedientes son enormes, tenemos tantos, incluso a veces se pierden. Entonces decidieron implementar el eje, que es el expediente electrónico judicial. Uno dice, ¿y el eje no es en el signo es lo mismo? No, su forma de inicio es muy diferente, su manejo es muy diferente al SIC, pero el eje no lo vemos en un juzgado penal, solo lo vemos en juzgados específicos que están implementándose, como un juzgado civil, por ejemplo, un juzgado de violencia, que es donde labora actualmente. ¿Y por qué digo que es importante que sepamos que existe el eje, que es diferente su uso al SIC? Porque en la práctica yo conozco el uso del SIC. Yo sé cómo se maneja. Ya llevo muchos años en el Poder Judicial manejando el SIC. Sé cómo solucionar los errores. Pero ahora que he venido a laborar a otro juzgado, yo digo, no va a haber ningún problema con el SIC. Yo ya conozco su uso, los procesos, incluso vengo de un módulo penal, estamos hablando de violencia, tipos de violencia. O sea, va a ser fácil, ¿verdad? Pero no. Me ha costado un poco aprender el eje, teniendo experiencia en el SIC, teniendo experiencia en el Poder Judicial, sí, me ha costado. Yo me imagino, a mí me ha costado un poco aprender el eje, porque recién lo he visto, una persona nueva que recién está ingresando a laborar, ver el cambio de un eje con un SIC, obviamente también se tiene que conocer la existencia del eje y cuándo funciona, en qué juzgado y cómo es la diferencia de un SIC. Es por eso que lo nombro, para que no vean que netamente el Poder Judicial trabaja con el SIC, algunos juzgados trabajan con el eje, que es un uso totalmente diferente. Incluso a los propios trabajadores les dificulta hacer este cambio de usuario, no porque desconozcan el proceso del derecho, no porque desconocen del uso de este tipo de informática, ¿no? De este tipo de aplicativos, de sistemas que cambian. ¿Cómo es este expediente judicial electrónico? Es donde todo, en efecto, se cumple el cero papel.
Yo estoy acostumbrada a llevar expedientes siempre, proveerlos, o mirarlos y decir, sacar mi resolución, imprimirla y ponerla en mi expediente y pegarla, ¿no? O sea, ya anexarla, ya está, ya ahí está mi expediente. Pero ¿cómo es con el eje? No tenemos expedientes físicos, no manejo ningún expediente físico. Es una realidad que se quería lograr y se está logrando. Porque no manejo, en la actualidad, no manejo ningún expediente físico. Siempre vienen los usuarios y me dicen, doctora, ¿puedo leer el expediente? Le digo, doctor, el expediente está en el sistema, lo puede visualizar ahí, porque nosotros no podemos, no tenemos expediente físico. Entonces, en el expediente, en el eje, todos los actuados, todo lo que sucede se sube automáticamente. Uno abre una pestaña de PDF y vamos a ver desde que ingresó al expediente hasta el final. Todo está digitalizado, absolutamente todo en un PDF. En el juzgado tú no vas a encontrar los expedientes en físico. ¿Qué es lo que me llega en físico? Algunos escritos que ingresan los abogados o las partes que las tengo que proveer y los guardo. A veces me ingresan USBs, medios probatorios como CDs. Pero luego, ¿tengo algo más en físico? No. Todo el expediente está en el eje. ¿Cuáles son los principales componentes del eje? Que es muy diferente al CIF. Hay que tener en cuenta ello. La mesa de partes electrónica, que es por el SINOE, donde todo ingresa automáticamente. El visor de expediente, es donde podemos visualizar todo el expediente y todo lo que ha sucedido. En el SIF, Sistema Integrado Judicial, ¿podemos ver con el visor todo el expediente en un PDF? No. Lo tenemos que revisar como les enseñé, ¿no? Ver las pestañitas, en cada pestañita qué es lo que sucedió. Pero el eje no. El eje tú le das el visor, que luego le pueda mostrar también, y aparece un archivo en PDF donde está todo el expediente en PDF, absolutamente todo. Es una ventaja, sí, porque con el SIF no tenemos eso. No podemos ver un expediente así todo en un PDF, qué es lo que ha sucedido, qué resoluciones se han cargado, qué es lo que han presentado. No, no se puede ver eso. También tenemos acá la firma electrónica, que es mucho más fácil. Sistema de notificación electrónica, que es también el mismo manejo del SIF. Esta es la diferencia. Esta pestaña de inicio que vemos es muy diferente así. Este es el eje. Es diferente, sí, porque antes veíamos cuadraditos, ¿verdad? Los cuadraditos eran estos. Esos cuadraditos del sí, que podíamos ver donde aparecía operación con expedientes, administrador, redistribución. Pero, ¿qué vemos acá? Si bien es cierto, vemos cuadraditos también que dice tramitación, elevación, que son muy diferentes, vemos a mano izquierda lo que visualizan es el eje, vemos a mano izquierda barras, donde dicen operación de expedientes, reportes, administración de distribución, notificaciones. Es mucho más amplia, sí, es mucho más amplia porque todo es digital, porque ya no teníamos un expediente físico. Entonces, el eje nos va a crear muchas más pestañas para que nosotros podamos hacer un adecuado uso. Porque el expediente no está en físico. Necesitamos visualizarlo todo mediante el eje. Vamos a darle en calificación. ¿Qué es calificación? Son todas las denuncias que ingresan para que se puedan proveer, se pueda decidir qué es lo que va a pasar, cuál va a ser el trámite respectivo. Una vez que le damos en calificación, nos va a aparecer esta pestaña, que es totalmente diferente al sí, sí, como visualizan, es muy diferente. Entonces uno dice, tantos sistemas me tengo que aprender, tengo que... Sí, en la práctica se va aprendiendo poco a poco, es normal también que uno vaya fallando al principio, pero es mejor conocerlo, incluso saber la diferencia. Tan solo visualizar esto. El hecho de que hoy día ustedes visualicen cómo se ve el eje, ya cuando lo vean por primera vez, aunque no sepan su uso, van a saber, ah, ya, estamos hablando del eje, del expediente electrónico, solo por la primera pestaña. Cuando te dan tu usuario, ingresas y sale esta pestaña, ya, es un eje. Estamos frente a un eje, no es un SIF. El trámite es diferente. La plataforma y el sistema es diferente. Entonces, tan solo con que conozcas la diferencia, ya vas a saber que la forma de uso de los expedientes del juzgado, cómo se maneja, es totalmente diferente. Aunque sea tener esa noción, no conocer el uso completo, porque eso lo aprendes en la práctica, es tan amplio el sistema que en la práctica vas aprendiendo poco a poco, pero tener una noción de lo básico te ayuda mucho.
consistemos en calificar el inicio del eje, donde aparecen todas las denuncias que han sido presentadas, ya sea por mesa de partes como por tenor, y se tiene que calificar, se tiene que ver si se va a citar a audiencia, se tiene que ver si se van a dictar, en este caso, ¿no? En el caso mío, que estoy en un juzgado de violencia, si se va a dictar o no la medida de protección. ¿Y dónde revisamos el expediente? En visor. Es una lupita que está al lado izquierdo, no se puede visualizar, una pequeñita, que es la lupita, en visor. Yo le doy en visor y todo el expediente se genera en un PDF. Entonces ya tenemos el expediente electrónico. Ya para culminar, las últimas palabras, espero que, sé que es complicado, tal vez han visto pequeños sistemas, varios cuadros, que uno dice, ¿cómo me voy a guiar? Es tan complicado, uno lo mira complicado a primera vista, pero primero considero que es importante diferenciar el eje del sí, y luego tener las nociones básicas para que uno pueda iniciar, para que sepa el manejo y la importancia también de cómo funciona el sí, que muchas veces no es que un servidor público no quiera cumplir su trabajo o haga mal su trabajo o desconozca el derecho, sino que no tiene un adecuado sistema, un adecuado uso del eje o del SIF, que yo se lo digo por la práctica, llevo trabajando, laborando para el Poder Judicial muchos años. Actualmente llevo viendo el eje y me ha costado un poco adaptarme, al menos los primeros días me ha costado, he tenido que adaptarme y yo considero que si hubiese conocido mucho más antes el eje, hubiese tenido una noción, tal vez me hubiese adaptado mucho más rápido y no hubiese cometido fallas, que es lo más normal. Pero ir aprendiendo con estas fallas del sistema, sobre todo, es importante. Conocer y tener una noción. Por eso yo considero mucho lo que está haciendo Juris, que al menos tienen una noción de cómo es el sistema. Muchos siempre se van a cómo funciona el proceso, qué es lo que se tiene que hacer en el proceso, cuando más de los retrasos que nosotros vemos es por el mal manejo del sistema. Y eso sería todo para culminar esta ponencia. Muchas gracias, siempre agradeciendo la invitación. Muchas gracias, ha sido una espléndida sesión. Siguiendo con el itinerario de las clases, vamos a ingresar a la ronda de preguntas, por lo cual los invito a que puedan formular sus preguntas de manera escrita, dejarlo en el chat o en su defecto, pueden oralizar sus preguntas levantando la mano. Vamos a esperar un momento. Doctora Diana, ¿está ahí conectada? Tenemos una pregunta. Sí, sí. Muchas gracias, doctora. A ver, le voy a dar el pase al colega David Ciro. Adelante con su pregunta. Está activo su audio. Sí, muchas gracias. En principio, agradecer a la institución Juris por el evento, pues, ¿no?, que están realizando, y también felicitar a la doctora Diana por la brillante exposición. Doctora Diana, dos preguntas puntuales. La primera está dirigida básicamente a lo que nos hablabas, lo último, sobre el eje, el expediente judicial electrónico. Como usted señalaba, ya no es tenerlo en físico, ¿no? Todos los documentos, los actuados del expediente. Sin embargo, por ejemplo, en la práctica quizás no se advierte por parte de los litigantes, que a veces desconocemos mucho, no se advierte este beneficio. Por ejemplo, cuando uno quiere revisar, y como usted ya lo ha dicho, está todo sistematizado, ingresa por el SINOE, pero no logra visualizarlo, ¿no? No hay esa opción, por ejemplo, para visualizar, ¿no?, pese a que eres parte de ese proceso. ¿Cómo se haría, doctora, la lectura de ese expediente? Disculpe la ignorancia en ese extremo. Y la segunda pregunta va básicamente en lo siguiente. Como usted lo ha señalado, pues hay órganos jurisdiccionales dentro del Poder Judicial, que estos pueden estar conformados en juzgados especializados o también en salas. Por ejemplo, las denominaciones que muchas veces ponen confunden particularmente al que es litigante. Por ejemplo, en una sala de apelaciones propiamente existe lo que es un especialista judicial de sala. Me gustaría saber si hay, por ejemplo, hay un especialista judicial de audiencias también para sala. Eso es mi primera pregunta, bueno, la pregunta que va enmarcada. Y, por ejemplo, si este también tiene sus asistentes jurisdiccionales, ¿no? ¿Y qué diferencia hay con un relator? Entiendo que el relator básicamente son procesos civiles, no en los penales, que es el especialista de sala, ¿no? Eso sería mi pregunta, doctora. Muchas gracias. Y dentro del marco de todos
dónde estaría el organigrama para poder quizás tener mayor conocimiento y las funciones que especifica de cada servidor público. Muchas gracias, doctora. Excelente pregunta. Y en realidad es algo que yo lo miro todos los días. Los abogados litigantes vienen y me preguntan, doctora, ahora, sobre todo con el EGI, ¿no? Existe este problema porque en efecto no tenemos un lugar donde uno pueda pedir el expediente y pueda decir, quiero visualizar qué me sucede. Todos los días vienen los litigantes y me dicen, doctora, no puedo visualizar el expediente. Y yo le digo, doctor, esté en el SINOE, ¿no? Que es lo que siempre respondemos, de tener el SINOE y usted lo puede visualizar, es un expediente judicial, yo no lo tengo, porque en efecto no lo tengo en físico, no tengo ningún expediente en físico. Y me dicen, no lo puedo visualizar. Yo considero que es una falla del sistema porque muchos abogados a veces lo pueden visualizar y otras veces no. ¿Qué sucede cuando ellos vienen? Yo no puedo ver que no puedan visualizarlo, pero les hago una entrega de todo el expediente o que cuando el momento de apersonarse que se les notifique con todo el expediente donde nosotros lo tenemos automáticamente con el visor. Entonces le digo, doctor, ¿usted está apersonado al proceso? Me dicen, no, no estoy apersonado, pero quería visualizar. Ya, entonces se apersona al proceso, pide que se le envíe todo el expediente y nosotros le enviamos todo el expediente porque a veces hay fallas. Eso sí sucede, son las fallas que tiene el sistema donde no pueden visualizar. Entonces, y me dice, doctora, quiero saber qué es lo que ha sucedido, si el informe psicológico ya llegó o no llegó, porque no lo puedo visualizar. Entonces le digo, doctor, se le va a notificar con el escrito que ha presentado, o si no, los hago ver también. Si están apersonados, los hago mirar en la pantalla y les digo, sí, en efecto, o sea, y que le tomen una foto, si están apersonadas las partes. Pero sí, como es nuevo todavía el eje que se está implementando, hay fallas, y lo veo en la práctica. Los abogados me dicen que a veces no se puede visualizar, otros me dicen que sí lo visualizan, pero otros que no. Entonces, he ido viendo que es una falla del sistema en sí, es una falla de informática. Ya, ¿cuál sería la solución que el especialista o en el secretario en ese momento te facilite verlo, ¿no? Que puedas tomar una foto, que tú te apersones y que lo pidas todo el expediente que se te notifique, lo que sí se puede dar. Porque ir a informática para hablar, te van a decir que lo puedes ver. En realidad yo considero que va a ser un proceso muy largo. Le puedes hablar del secretario, el secretario que te lo facilite. Respecto a la sala de apelaciones o todos los términos, como decías, como también lo comenté, yo he trabajado antes en un módulo penal, era especialista de audiencia y especialista de causas. Ahora incluso a veces me confundo y digo, soy especialista de causas, pero no soy especialista de causas, soy secretaria judicial. Que cumplen la misma función, sí, pero los nombres son diferentes porque ahora estoy en un juzgado con la 3036-4 y antes estaba en un juzgado penal donde era especialista de causas, solo que ahora se le dice secretario judicial, ya no especialista. La función es lo mismo, sí, la encargatura, el cargo es lo mismo, sí, solo que el nombre cambia. Y cuando vamos a una sala de apelaciones o sala en general, no se le llama especialista, se le llama relator. ¿A quién? Al de causas, por así decirlo. Al especialista de causas, al secretario judicial y al relator cumplen la misma función, solo que dependen del juzgado donde está. Ya sería el relator de sala. Y cada juzgado tiene su especialista de audiencias. ¿El nombre cambia? No, en sala también es especialista de audiencias. Siempre, normalmente el especialista de audiencias siempre se queda con ese nombre, especialista de audiencias. Ya sea en sala, en un juzgado penal, en un juzgado de familia, en un juzgado de violencia. Bueno, y en la práctica, a ver, yo un ejemplo les doy, ¿no? Ahorita yo soy secretaria judicial. ¿Tengo un especialista de audiencias? No, no tengo un especialista de audiencias. Yo hago ambos. Yo soy especialista de audiencias, por así decirlo, como secretaria judicial. Doy fe de los actos que se realicen también en audiencias. Pero ¿puedo denominarme especialista de audiencias? No, porque no es mi cargo, sino de secretaria judicial. Pero ¿qué hago los papeles? Bien, especialista de audiencias. Sí, en efecto, hay varios nombres que a veces confunden mucho a las personas porque no saben cómo dirigirse, ¿no? Uno, ¿qué es especialista? ¿Cuál es la diferencia de un especialista y un secretario? Especialista de causa, secretario judicial, básicamente son lo mismo, solo cambia por el juzgado donde esté. Y en sala, cualquier sala, se le dice relator. Y el especialista de audiencias siempre va a ser especialista de audiencias en cualquier juzgado. Luego, en la sala existe también un asistente judicial.
Todos los juzgados tienen un asistente judicial. Es importante porque un especialista no puede hacer todas estas funciones solo. La mano derecha es un asistente judicial. Entonces trabajamos de la mano de un asistente judicial que está tanto en sala, juzgado civil, juzgado penal, juzgado de familia. Siempre hay asistente judicial o asistente jurisdiccional. ¿Es lo mismo? Sí, es lo mismo. Solo que el nombre varía. Ya sea en un módulo penal puede haber asistente judicial o asistente jurisdiccional, que es lo mismo, pero el nombre varía según la plaza que se haya convocado. A veces confunde, sí, a veces confunde. Ya uno que está dentro del Poder Judicial sabe cómo manejarlo, pero es entendible que a los litigantes a veces los confunda, les diga, ¿cómo me dirijo a esta persona? ¿No? Sobre todo en los escritos que me ha sucedido. Ya no me ponen secretaria, me ponen especialista o no saben cómo dirigirse, a quién va dirigido un escrito. Eso es lo que recuerdo respecto a las preguntas. Tal vez os he omitido algo, por si pueden hacérmelo saber, por favor. Sí, doctora, excelente respuesta, doctora. Se ha aclarado. Asimismo, vamos a seguir. Pueden realizar sus preguntas. Acá tenemos una pregunta, doctora, de Gerardo, que dice: Buenas noches, doctora. Estoy interesado en ser asistente judicial. ¿Qué recomendaciones me daría para llegar a ese puesto de acuerdo a su experiencia? A ver, actualmente esto es, si eres menor de 29 años, vas a tener una bonificación, que es el boom, que es lo que está sucediendo ahorita. ¿Qué es lo que pasa? Esto solo te doy como un consejo a todos los que están escuchando, ¿no? Ahorita les voy a ir cómo ser asistentes. Pero yo les aconsejo a todos los que tienen menos de 29 años que postulen. ¿Por qué? Porque les van a ganar a los que tienen incluso experiencia en el Poder Judicial. Lo he visto. He visto muchos compañeros que ya eran mayores de 29, ya tenían 30, 32 y no han ingresado teniendo experiencia en el Poder Judicial. ¿Por qué? Porque les ganó una persona con bonificación menor de 29 años que nunca había postulado al Poder Judicial. Les recomiendo que postulen, sí, van a tener una bonificación adicional que los va a ayudar a ganar. Y no importa, no digan, no, pero él va a ganar por toda la experiencia. No, su bonificación los va a hacer ganar. Porque el puntaje que tenga esta persona con experiencia puede que sea más al final, pero con esta bonificación de más ustedes van a ganar. Y si es tu primera vez que quieres ser asistente, ¿cómo puedes hacer? En mi experiencia, ¿no? Yo, ¿qué me facilitó la vida para ser asistente? Que fui CECIGRA. Si tienen la oportunidad de conseguir, de ser CECIGRAs en sus universidades, no la desaprovechen, no busquen ser CECIGRAs, que te da un año de experiencia, que eso a mí me ayudó bastante, porque yo no tenía, básicamente casi nadie tiene experiencia cuando sale de la universidad, ¿no? Pero si eres CECIGRA te da un año. Y si X motivos no lo eres, no lograste ser CECIGRA en tu universidad y recién quieres empezar a laborar, ¿qué sucede? Pues las prácticas que están en los estudios jurídicos te va a avalar, te puede ayudar. Necesitas un año de experiencia, puedes tener esta práctica, lo presentas tu certificado como un año y cursos. Los cursos que están haciendo ahora, los cursos que dicta Juris, no te van a ayudar porque los vas a necesitar al momento de dar, va a ver tu puntaje de CV. Ya sea las prácticas, esto es para alguien que no tiene experiencia, no estamos hablando de una persona que nunca trabaja en el Poder Judicial, tal vez que no tiene CECIGRA, sino son las prácticas que puede haber tenido en los estudios jurídicos, luego los cursos que también se están dictando. No se olviden de cursos de informática, porque eso también te descalifica, lo he visto en muchos procesos. Y para los que sí tienen ya un poco de experiencia, adjuntar simplemente todo ello, llevar los cursos y esta bonificación de más que ahora les digo, postulen, porque les va a dar. He visto y se ha dado en la práctica que muchas personas sin experiencia le están ganando a personas con experiencia del mismo Poder Judicial, solo por la última bonificación que se ha dado, que se ha aprobado, si no más recuerdo, este año. Y es por eso que hay muchas oportunidades de laborar en el Poder Judicial sin antes ser un trabajador. Ese sería al menos mi consejo en esa parte. Muchas gracias, doctor. Tenemos otra consulta de Fiorella que dice: Una consulta, ¿qué normativa tienen estos sistemas? ¿Normativa? Y sobre los sistemas que habló, creo, doctora, se refiere a los sistemas informáticos. Sobre el sistema integrado judicial y sobre el eje. Estas son normativas, sobre todo, que vienen ya desde la Corte Suprema, que vienen desde el Poder Judicial, desde la Presidencia, porque se han implementado, sobre todo más
a partir del COVID. Es donde se han empezado a utilizar mucho más estos sistemas que están implementados en toda la corte, o sea, en todas las 35 cortes que existen a nivel nacional. Y siempre hay sus actualizaciones. Incluso puedo dar fe de que no todos en la corte de... Yo he trabajado en 6 cortes. En la corte, un ejemplo, en la corte de Ayacucho tenía diferente acceso al sistema teniendo el mismo cargo que en la corte de Arequipa. Los accesos son diferentes, entonces podemos ver que el sistema, si bien es cierto, se ha implementado mediante presidente, mediante resolución, cada corte que es independiente maneja, según el área de informática, un registro diferente al acceso que le da a cada personal. En esta corte, por ejemplo, donde estoy en la corte Ucayali, los asistentes no tienen acceso a fichar de NIEC, que es muy diferente cuando yo estaba en la corte de Madre de Dios, todos los asistentes tenían acceso a fichar de NIEC. Vemos que entonces cada corte es un poco independiente del acceso que le da a sus trabajadores. Sí, en efecto sí, pero el manejo del SIC o del eje a nivel nacional que está para todas las cortes es el mismo. Esa sería mi respuesta. Muchas gracias, doctora. Tenemos otra pregunta de Natalie. Nos dice, ¿qué consejo me daría? Mañana doy examen para postular asistente administrativo. También hice prácticas en el Poder Judicial. ¿Me servirá para postular al Ministerio Público en la evaluación curricular? Um, A ver, prácticas en el Poder Judicial, Natalie, no, nosotros, bueno, el Poder Judicial solo vale, digamos, a los testigos. Prácticas, no, voluntariado, que es lo que normalmente se está dando, ¿no? Pero prácticas netamente, digamos, que sí lo he visto también cuando salí, que tal vez trabajes con un magistrado y hagas sus resoluciones o lo apoyes y que el magistrado te dé una constancia o un certificado de eso, no, no te va a servir. Los únicos que sí valen son los de CESIGRA, cuando eres un CESIGRA del Poder Judicial. Incluso para nosotros está prohibido llevar un asistente. Yo tengo mucha carga, pero no puedo llevar un asistente o un practicante, ni siquiera los magistrados, no nos prohíben traer personal exterior. He visto que magistrados querían llevar a sus asistentes y no les dejaban, porque no es una práctica que tengamos ahí ingresar a alguien que no sea personal. Los únicos que sí están permitidos son los CESIGRs, propiamente dicho. Si es que te refieres a ese tipo de prácticas, ¿no? Porque un magistrado no te va a avalar, no te va a firmar algo que, si me ha apoyado a mí, no, eso en un concurso no, lamentablemente no te va a servir. Para asistente administrativo son los que están encargados en el área de notificaciones o en el MAU, de dar conocimiento específicamente de qué funciona un proceso. Lo que te puede ayudar es que digas la experiencia que has tenido tal vez laborando en estudios jurídicos, los cursos que estás llevando, te sube bastante este tipo de cursos y los certificados que llevas, certificados de informática. Es cuando uno recién está manejando. Y es muy importante, como recalco, el sí. Porque siempre te van a preguntar, a mí me han preguntado, y tú ya tienes noción, ¿no, Natalie? Vas a decir, ¿con qué sistema funciona el Poder Judicial? ¿Qué sistema utilizamos? El sistema integrado judicial. Tienes que decir, yo conozco el sistema integrado judicial. Nadie en la entrevista te va a decir, a ver, dime, ¿qué tienes que hacer con el sistema integrado judicial? ¿Cómo ingresas al expediente? ¿Cómo lo vas a proveer? El hecho de que tú digas, yo conozco el sistema integrado judicial, tengo una noción de su uso, que es lo que también han podido ver. No es que sean expertos, pero tienen una noción. Y un plus agregado, ellos pueden decirlo. Y sé que también no solo funciona con el sistema integrado judicial, sino que el Poder Judicial también maneja el eje, el expediente judicial electrónico. Sí conozco la diferencia entre ambos, y es algo que un jurado le va a sorprender porque normalmente es difícil que alguien sepa ese uso o sepa cómo funcionan los sistemas sin que esté laborando en el Poder Judicial. Y lo que quieren los magistrados, lo que quiere alguien es que ya sepamos, cómo decir, no quiero perder el tiempo enseñando el sistema a alguien, pero si ya tienes conocimiento, pues bienvenido, porque al menos sabes algo y vas a aprender mucho más rápido. Por eso que yo considero que este curso es muy importante, que tengan una noción y en la práctica van a ir aprendiendo. Esa sería mi respuesta.